nuestro grupo se llama Go Green, está conformado por Juan Felipe López Barrero, Santiago Valencia Aguirre, Juan Camilo Valencia Ávila y mi persona, Oscar Arturo Flores Castilla. Bueno, la problemática de este trabajo es que dado el crecimiento poblacional, el cambio climático y el tipo de suelos de ciertas regiones, esto dificulta la producción de alimentos necesarios para la nutrición de los seres humanos, y además que hay lugares alejados donde se encuentra escasez de alimentos y resulta difícil llevar este tipo de productos. Entonces se plantea diseñar un sistema que combina la acuicultura y la hidroponía, más conocido como la acuaponía, dando una solución sustentable y amigable con el medio ambiente, ya que no contamina los recursos hídricos, no se emplea ningún tipo de agroquímicos ni fertilizantes que estimulen el crecimiento y la producción de estos, generando un producto orgánico de gran calidad, la cual aporta una mayor cantidad de nutrientes. Como objetivo general, nos planteamos desarrollar este sistema aquapónico para la producción sostenible de alimentos en el colegio de la UPB en la sede de Marinilla para un grupo de familias. Como objetivos específicos, tenemos materiales reutilizables o de bajo costo para el diseño del sistema, optimizando el tamaño. Aprovechamos fuentes de energía renovable como el sistema fotovoltaico para el suministro de energía. Además, implementamos un sistema de alimentación automática de los peces para reducir el costo de operación y mantener las condiciones del agua adecuadas. Diseñamos un sistema de cubierta que permita controlar las condiciones ambientales del sistema. Diseñar un sistema hidráulico que garantice la adecuada selección de la bomba y la red hidráulica. También proponer un sistema de monitoreo que permita la supervisión remota del sistema. La formación sirve como equipo didáctico para formar estudiantes en todos los temas que se abordan en el desarrollo del sistema aquapónico, como la geometría, la biología, el control, mecánica de fluidos, resistencia a materiales, transferencia de calor y un gran etcétera. Además, el desarrollo tecnológico de transferir la tecnología a comunidades o a la sociedad en general para solucionar la problemática planteada. Este es el diseño SketchUp del invernadero. El invernadero generalmente se monta con estructuras metálicas de madera o bien plásticos, en este caso metálicas, dado la gran complejidad del sistema. Además, acumular el calor y permite estabilizar condiciones de clima interior y enriquecer de dióxido de carbono el ambiente para incrementar la producción de vegetales, idealmente para climas fríos como el de Marinilla, para acelerar el crecimiento de plantas y peces, protección de viento, lluvia y posibles plagas como un sinnúmero de condiciones que pueden afectar el sistema aquapónico. El alto costo además depende de lo sofisticado de la estructura. La instalación del domo se calcula mediante el radio del domo, del cual se encuentran dimensiones de barras y la cantidad de ellas para su construcción. Las uniones, hay un gran número de uniones, sin embargo, se usó el que está mencionado, la imagen que está a la izquierda. La cubierta de membrana altamente durable, hecha de poliéster. La cubierta está hecha de tejido de poliéster de PVC. Tiene una temperatura de trabajo de 40 hasta 70 grados. Aquí tenemos el diseño de los tanques, se tuvieron en cuenta diferentes factores para el diseño y la colocación de los diferentes tipos de tanques. Podemos ver que encontramos el tanque de peces como el principal, el más grande, el colector, seguido por el biofiltro, que consta de una cama de arlita donde están apoyadas las lechugas que usamos pues como en este caso los vegetales. En el otro lado encontramos dos camas flotantes donde también están pues los suplementos alimenticios, y encontramos la red de tuberías por donde se transmite, pues donde circula el agua. Este es un modelo en SketchUp eh, con sus equipos y su distribución. Podemos ver el alimentador, los tanques de peces y los diferentes tipos de suministros que tienen cada uno. En el- Podemos ver también el cultivo de raíces profundas, también llamados balsas flotantes. Puede construirse con cajones, bateas, artesas, los que se llenan enteramente y flotan en ellos. Se colocan planchas de telgopor u otro material similar, en el cual se realizan perforaciones que alojen en recipientes rasurados los vegetales a cultivar. Las plantas protegen el agua de la exposición solar y de la incidencia de la temperatura ambiental. Otra gran ventaja de los sistemas es que no necesitan el montaje de un biofiltro, porque cuando son dimensionados y balanceados correctamente, la nitrificación se logra exitosamente. Este es el cultivo del lecho de sustratos. La primera función que cumple el sustrato utilizar los lechos es brindar una importante superficie de contacto para el alojamiento y colonización de las bacterias nitrificantes, evitando la necesidad de instalación de un biofiltro.
Este es el Simon Fell, utilizado pues en el lecho de sus trastos y obedece pues al principio del tubo de Venturi. En él se crea un vacío una vez el nivel del agua del tanque alcanza su altura máxima. En dicho instante empieza a vaciarse a la sección inferior. Una vez desaguado el sifón, se sella y empieza a llenarse el tanque nuevamente. Continúa realizando este ciclo. Su velocidad dependerá del caudal fijado para la bomba de suministro desde el estanque de peces a la cama de grado. Para el cálculo del flujo de agua requerido entre peces y plantas, fue necesario calcular el caudal que debe entregar la bomba al sistema, al tanque de los peces. Tenemos que el tanque contenedor de los peces tiene 1000 litros de capacidad y esta agua se debe recircular en su totalidad 3 veces en una hora. Por lo tanto, tenemos que ese caudal debe ser de 0,833 litros sobre segundo. Ahora tenemos una red de distribución de tuberías que son tres, como se puede observar en la imagen, en los puntos rojos, donde el agua se debe distribuir de manera igual. Por lo tanto, ese caudal debe ser de 0,277 litros sobre segundos, todo con la finalidad de que el tanque reservorio, que es aquel que alimenta la bomba, no llegue a vaciarse ni a rebosar su nivel de agua. Para el tipo y cantidad de peces fue necesario conocer las temperaturas que se hay en Marinilla. Tenemos que la temperatura promedio es de 20,5 grados centígrados, la temperatura máxima es de 25 grados, la temperatura mínima es de 15 grados y tenemos unos parámetros de selección como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, el crecimiento, resistencia a enfermedades, caudal requerido, resistencia de cultivo y nutrientes aportados. Para este estudio se vieron dos especies, la cual fue la tilapia y la trucha, donde la tilapia fue la especie escogida. ¿Por qué? Ya que es una especie capaz de aguantar cambios de temperatura, pH y oxigenación del agua más fuertes. También este tipo de pez permite un cultivo más intensivo, de 100 peces por metro cúbico. Esta especie de pez no se estresa tan fácil como lo sucede con la trucha. Entonces eso es un factor importante al momento de seleccionar el tipo de pez. También se busca alimentar a dos familias, cada una compuesta de 4 personas. Por tal razón, la especie que mayor proteínas aporta es la tilapia, a pesar de que en nutrientes como el fósforo, el hierro y el calcio sea un poco más deficiente que la trucha. Sin embargo, posee una gran parte de estos. Aquí podemos observar una tabla con diferentes especies de vegetales, los cuales pueden ser producidos en un sistema acuapónico, donde es necesario conocer cuántos vegetales caben en un metro cuadrado y la temperatura a la cual deben estar. Calculando la ración diaria de alimentación que se le debe suministrar a los peces y considerando que esta ración debe ser distribuida entre 4 y 6 veces al día, si tenemos 600 gramos en total en un día de alimentación y la dividimos entre 6 veces al día, obtenemos que se deben suministrar 100 gramos por cada 4 horas. Estos 100 gramos soportarán aproximadamente un metro cuadrado de vida vegetal, por lo tanto, teniendo el área del tanque y la cantidad de lechugas romanas, obtenemos que se pueden plantar 30 lechugas en cada uno de los tanques. Como tenemos 3 tanques, serían 90 lechugas. Por lo tanto, la relación entre peces y plantas sería de 1 a 0,90. El tipo de planta escogida fue la planta de la lechuga romana debido a su alto contenido de vitamina A y K en comparación a otras variedades. Además es un cultivo de ciclo corto. Aquí podemos ver a su lado izquierdo una gráfica que nos muestra cada una de las vitaminas de los diferentes tipos de lechuga. Bueno, aquí podemos ver el tipo y la cantidad de alimento para los peces. Los organismos vivos son el alimento natural de la tilapia, los cuales son producto en el agua donde viven. Algunos ejemplos de alimentos naturales son el fitoplancton, que son plantas microscópicas, zooplancton, animales microscópicos e insectos. En la tabla de la derecha podemos ver, según el peso promedio del pez, la ración alimenticia a la que se le distribuirá. Aspectos importantes sobre el alimento. Representa el 50 y el 60% de los costos de producción.
Un alimento mal manejado se convierte en un fertilizante más caro. Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio. Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento. El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos. El sabor del animal depende de la alimentación suministrada. La subalimentación hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un sabor desagradable. Este es un alimentador automático que se diseñó en la universidad para este proyecto. Podemos observar el diseño en SketchUp del alimentador, con un aditamento que la distribución del alimento sea más pareja, debido a que el sistema de alimentación presenta un inconveniente que consistía en que la distribución del alimento se daba en un solo lugar. Con este dispositivo se busca una distribución más uniforme y que varios peces se puedan alimentar a la vez. Estas son algunas consideraciones sobre la calidad del agua. Que tener presente que los niveles de pH, amonio, nitritos, alcalinidad, dióxido de carbono, gases tóxicos, sólidos en suspensión, fosfatos y hipóxida deben estar dentro de los parámetros y los rangos que se muestran en la tabla de la derecha. De lo contrario, ocasionarán graves implicaciones en la calidad de los peces y su crecimiento. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. La concentración de este elemento es resultado del oxígeno que entra en el sistema y el que se consume por los organismos vivos. Las aguas estancadas retienen y absorben menos oxígeno. Sin embargo, se tendrá un aireador que ayude a mantener la cantidad de partículas en el estanque lo más estable posible debido a la cantidad de peces que se va a tener en el contenedor de 1000 litros. En la tabla de la derecha podemos ver los efectos. De 0 a 0.3 partes por millón, los peces pequeños sobreviven en cortos periodos. De 0.3 a 2 partes por millón, letal a exposiciones prolongadas. De 3 a 4 partes por millón, los peces sobreviven pero crecen lentamente. Mayor a 4.5, el rango deseable para el crecimiento del pez. El oxígeno es responsable de dos fenómenos indispensables: la respiración de los seres vivos y la descomposición de la materia orgánica cuando muere. Esta descomposición se realiza a través del oxígeno en sí mismo, gracias a su capacidad oxidante y mediante bacterias y hongos que se necesita el oxígeno para consumir y degradar los desechos de los seres vivos. Las plantas también juegan un papel fundamental, ya que durante el día captan el dióxido de carbono convirtiéndolo en oxígeno. En cuanto al diseño del sistema hidráulico, se tiene una bomba centrífuga de 67 litros por minuto, con una cabeza de hasta 5 metros. También se tiene un aireador que trabaja con una presión de 100 milibar o 1.45 psi, que debido a la presión de inyección de aire no puede estar en el fondo del tanque. Debe tener al menos una altura máxima de 0.97 metros, medida verticalmente desde el nivel del agua hacia el fondo del tanque. Los dispositivos de bombeo y aireación del sistema fueron seleccionados en base a los cálculos realizados, apoyado en un solucionador de ecuaciones de ingeniería llamado EDS, y es muy común en este tipo de cálculos hidráulicos. La demanda energética del sistema se calcula teniendo en cuenta los diferentes equipos que estarán activos durante la operación del sistema, es decir, una motobomba, aireador, dispensador de comida y controlador, como se puede observar en la tabla, que de acuerdo a sus horas de uso y su potencia se determina que el sistema de suministro de energía debe ser capaz de producir al menos 10.000 vatios hora. Dicho lo anterior, se optó por un sistema de suministro de energía aislado con 12 módulos fotovoltaicos, 3 en serie y 4 en paralelo, con una potencia pico de 275 vatios cada uno. Se optó por un banco de baterías de 4 baterías en serie, cada una de 48 vatios, suficiente para abastecer de energía al sistema durante la noche y en días de poca irradiancia solar. El inversor fue seleccionado en base a las características del sistema energético, en el cual pues, se tuvo que tener en cuenta la potencia pico de los módulos fotovoltaicos
y el voltaje de operación de las baterías. Finalmente, de acuerdo con las características del sistema en general, se escogió pues un inversor que trabaja a 48 voltios, como lo dije anteriormente, y una potencia de entrada de 2880 a 3840 vatios. En cuanto al presupuesto general, contemplando todos los sistemas, la mano de obra, los dispositivos y componentes necesarios para la instalación del sistema acuapónico, la inversión total sería aproximadamente de 28 millones. Esto teniendo en cuenta pues cada una de los sistemas y teniendo en cuenta pues también el transporte del material y la mano de obra en el sitio.